tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué estás haciendo? ¿Tomándote un mate? ¿En el trabajo? ¿Camino al trabajo? En donde estés, acá te vamos a acompañar. ¿Para qué? Para tener esa posibilidad, como siempre les decimos, del tránsito que cada uno de nosotros tenemos que atravesar para lograr ese bienestar. Ahí veíamos recién la placa del uso del barbijo que recordamos cada mañana, es fundamental. Sí, es clave usarlo en estos tiempos. Tan importante como higienizarnos las manos cuando bajás del transporte público, llegás al trabajo, cuando llegás de hacer las compras a casa, no olvidar higienizar las manos, como no olvidar ventilar los ambientes. Llegás a la oficina, todo el mundo está en la suya, abrí las ventanas, que corre el aire, y en tu casa lo mismo. Y si te encontrás en un lugar al aire libre, que es lo más seguro, sigue siendo lo más seguro, acordate que es fundamental mantener la distancia de 2 metros y usar el barbijo. De esa manera, con todos estos pequeños hábitos, vamos a poder hacer este tiempo mucho más liviano y poder cuidarnos entre todos. Te recuerdo nuestras vías de comunicación, @encasasaludok, @niparatore y por supuesto el WhatsApp, que está a disposición. Y acordate, hoy fundamental va a ser que tengas a mano el WhatsApp 011-3545-6043. ¿Por qué fundamental? Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con aquellos que todavía tienen planificado viajar al exterior, cómo son los pases, los protocolos. Cami Barra nos trae un informe imperdible. Además vamos a hablar de las cardiopatías congénitas, pero vamos a arrancar este programa tomando contacto con un amigo de la casa, que es el doctor Oscar Atienza, desde Córdoba y para todo el país, siempre acompañando este tramo, este proceso de educar en salud. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Natalia? Gracias siempre por la charla, un gusto charlar con ustedes. Siempre, siempre. Hoy te veo ya en tu puesto de trabajo, con el ambo de atención, Así es, donde todo pasa, Oscar, donde seguramente tendrás muchas preguntas de las que hoy vamos a charlar, pero sobre todo poner blanco sobre negro, como siempre nos acostumbras vos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud acaba de decirnos que ya tienen una fecha aproximada para el fin de la pandemia. Realmente es impactante porque es una respuesta que estamos buscando hace años, ¿no? Así es. A ver, depende de qué se piense por pandemia. Yo creo que para fin de año lo que vamos a tener solucionado es una parte de la pandemia, que es la tasa de letalidad, la mortalidad que produce este virus. ¿Por qué? Porque ellos hacen un cálculo muy simple, que yo también lo hice hace un par de meses, y es que si en el último año hemos vacunado un 55% de la población mundial, en lo que queda de este año deberíamos vacunar al menos un 25% más, con lo que la cantidad de casos que hemos visto ya en varios países, la cantidad de casos letales baja. Entonces ellos creen que por allá por el mes de agosto, septiembre, la tasa de letalidad va a estar bajando, con lo que coincido. Ahora, eso no es la pandemia. La pandemia es algo mucho más complejo, más amplio que eso. Lo que yo no creo que bajen va a ser la incidencia, que son la cantidad de casos diarios, que va a necesitar de otro tipo de tratamiento. Y luego lo que va a dejar la pandemia, no todo lo que es post-COVID. Absolutamente. Así es que coincido en parte con ello. Me parece que sí, para fin de año podemos tener controlado un poquito la tasa de letalidad. Todo esto pensando que no surja ninguna variante nueva y que no haya modificaciones, ¿no? Hasta ahora todas las variantes que surgieron respondieron bien a las vacunas, y eso es algo muy bueno. Fundamental. Mira, varios temas que me dejás ahí picando. Otra cuestión que hablábamos recién. Mientras no surja una variante, bueno, podemos hablar de que para fin de año estaríamos en una situación bastante más normalizada, con una pandemia todavía vigente. Ahora, va a haber cambios en los hábitos. Por ejemplo, el regreso a las universidades, que es muy distinto a lo que es la reincorporación en el sistema educativo secundario y primario. La universidad tiene otra dinámica, desde los docentes, como hablábamos fuera del aire, y también en la dinámica de los alumnos, ¿no? Sí, totalmente, es totalmente distinta, ¿no? Porque además algunas aulas son masivas. Pensemos que hay aulas. Yo he estado dando clases hasta antes de la pandemia con aulas con 400 alumnos, 500 alumnos y hasta 700 alumnos. Esas cuestiones ya no van a ocurrir más. Pero además el promedio de edad de los docentes de las universidades es un poco más alto que el de docentes de las primarias o de los colegios secundarios. Entonces allí tenemos algunos grupos con mayor cantidad de factores de riesgo. De modo que me preocupa un poco esa situación, porque además van a trabajar con un grupo que son gente joven, adulta joven, de entre 18 y 25 años, que son los que están activos plenamente en su vida. Digo, están permanentemente en fiesta, van a los boliches. Sí. Entonces se da de mayor sociabilidad, tal cual. Claro,
claro. Entonces hay alguna cuestión que a uno le preocupa y que esperemos que esté todo bajo control en los próximos días, ¿no? Porque ya esto va a empezar, en un par de semanas ya empezamos con el dictado de las clases presenciales. Sí, falta muy poquito. Ese es otro tema pendiente, ¿no? Completar los esquemas de vacunación. Hay colegios en Capital que ya iniciaron las clases esta semana, en el resto del país va a ser a partir de la semana que viene, en marzo. Y la verdad es que no estamos con un porcentaje súper alto de esquema completo en los niños a nivel país. Eso un poco preocupa a las autoridades sanitarias. ¿Por qué sería esta preocupación, Oscar? Mira, preocupa porque es casi la mitad de los chicos. La mitad de los chicos de menos de 18 años no tienen la vacunación completa. Algunos tienen una dosis y otros tienen 0 dosis. Y eso es preocupante porque es un grupo que se puede transformar en un reservorio de coronavirus. Cuando hablamos de reservorio es un grupo etario en donde el virus va a cumplir con todo el proceso de duración de la enfermedad, es decir, estos 14 días que siempre decimos, porque la vacuna lo baja a 3 o 4 días. Entonces, mucho menos el riesgo. Yo creo que en ese grupo etario pegó muy fuerte aquel comunicado que leímos en algún momento de la Sociedad Argentina de Pediatría y que me da la impresión de que no se logró revertir eso, ¿no? Quedó ahí una duda en los papás que es razonable, porque si se lo dice una sociedad como la Argentina de Pediatría, está esa duda. Y me parece que habría que trabajar desde allí un poco más fuerte, en una campaña mucho más intensa para que en estos próximos días estos grupos etarios estén vacunados, porque ya hoy no hay duda, Natalia, de que la vacuna es efectiva. Digo, hoy te fijas en cualquier, agarrás el Google, te pones a buscar, googleás y comparás la cantidad de vacunación con la cantidad de fallecidos o la cantidad de casos en los países y notás que hay una diferencia con respecto a años anteriores. Así que me parece que ahí habría que trabajar un poco más. Sí. Totalmente. @Oscar Atienza, lo pueden seguir en sus redes sociales. @Oscar Atienza, vamos a las preguntas. Cuando Sol nos diga, ahí están tus redes sociales. @Oscar Atienza. Vamos a compartir las preguntas y en un ratito te voy a preguntar de lo que hablábamos recién, ¿no? Del post-COVID. ¿Qué pasa cuando vos tuviste COVID? Sintomático, asintomático y esos controles que cuando te recuperás quedan para más adelante, Oscar. ¿Por qué es importante hacer los controles post-COVID? Mira, eso es uno de los motivos por los cuales en algún momento a esto no se lo llamaba pandemia y recordemos el término que se utilizaba que era sindemia. ¿Y es por qué? Porque este virus hace sinergia con procesos patológicos previos que tiene la persona y los termina de algún modo aumentando, digamos, los termina exacerbando. Entonces, a partir de allí hay que hacerse controles. Yo siempre les recomiendo a las personas que dejen pasar entre 30 y 60 días de haber padecido COVID, aun cuando fueron asintomáticos y se dieron cuenta por un test positivo. Dejar pasar y hacerse chequeos a nivel del sistema nervioso, que los controle un médico clínico. Les recomiendo que se pongan en contacto, que hagan control a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, a nivel renal. Un estudio completo, ¿no? Porque lo que se está encontrando son secuelas después de un largo tiempo, hasta dermatológico, te diría. Es innumerable la cantidad de gente que dice que se le cae el pelo, pero a mechones, así, por cantidades. Aún cuando hay personas que han estado vacunadas y que padecieron el coronavirus. Digo, recordemos que la vacuna lo que hace es evitar que vayas a la terapia intensiva, no evita todos estos daños, por lo que no es bueno contagiarse ni recontagiarse, que también estamos viendo muchas personas. Así que recomendamos es un chequeo completo a nivel pulmonar, repasamos, pulmonar, cardiovascular, renal y sistema nervioso, ¿no? Completo. Muy, muy importante los 4 ítems que acabas de marcar. No alcanza con un laboratorio y listo. Hay que ir a un médico clínico y un chequeo, casi te diría un escaneo general de todos los órganos, porque siempre es importante detectar si hay algo a tiempo, porque ahí es donde uno puede actuar. Mira, Esteban de Santa Fe nos dice: yo tengo las 2 vacunas y hace 14 días tuve COVID. ¿Cuánto tengo que esperar para darme la tercera dosis? Bueno, ahí va una de mis grandes críticas a los ministros de salud de la Argentina, que nos estén escuchando y que unifiquen este criterio. Porque de pronto, si estás en Córdoba, te podés vacunar a la alta, es decir, ya estaría en condiciones de vacunarse. Creo que en Cava es a los 15 días y Nación recomienda 90. Digo, sería cuestión que en esto les recomendemos a las personas
un tiempo para todos los argentinos, para no hacerles digo. Yo siempre les digo, mire, dejen pasar unos 30 días, que pase toda la tormenta que deja el COVID en el cuerpo y a partir de ahí se pueden vacunar tranquilamente. Esa es una opinión clínica, ¿no? Desde lo que veo yo desde lo clínico. Pero va mi recomendación y ojalá que la tomen, ¿no? Que unifiquen eso para no generarle tanto lío a la gente en ese sentido. Absolutamente, concuerdo al 100%, pero en principio, Esteban, a los 30 días entonces podrías estar en condiciones de vacunarte, que sería genial que lo puedas hacer. Claro. Del alta, ¿no? Si su provincia lo permite, ya se puede vacunar. Si su provincia lo permite, ya se puede vacunar. No habría ningún problema. Es de Santa Fe. Es de Santa Fe. Bueno, Estela de Buenos Aires dice, hola, tengo todos los síntomas de Omicron. ¿Cuántos días tengo que aislarme? Tengo las 3 vacunas. Bueno, yo siempre recomiendo aislarse por 14 días. El periodo de incubación del virus no cambió. Pero ahí también van algunas recomendaciones particulares dependiendo del lugar en donde viva. Hay lugares que ya a los 7 días, si no tiene síntomas, ya está de alta y puede hacer vida normal, ¿no? Yo siempre, si está dentro de las posibilidades, no tiene compromisos laborales, le digo, quédese en su casa 15 días aislada con uso de barbijo para evitar la posibilidad de contagiar a otras personas. Tal cual. Y de nuevo, la confusión a veces es lo que hace que se tomen decisiones equivocadas o se expongan a los demás. Totalmente. Luciana de Capital Federal nos dice, buen día, tuve 2 veces COVID, ¿cómo saber si mi familia conviviente también lo tuvo? Ninguno presentó síntomas. Bueno, ahí lo que tiene que hacerse es un test serológico. Recordemos estos test que se hacían al inicio de la pandemia, los serológicos para detección de anticuerpos. Hay uno específico que lo que va a hacer es detectar si tiene anticuerpos contra el COVID. Cualquier médico se lo puede recetar, se lo hace y con eso van a saber si tuvieron COVID. Bien, vamos entonces a la próxima. En este caso de Andrés de Luján. Buen día, mi consulta es por qué tuvo COVID 5 días después de haber sido vacunado con Astra. Tengo 69 años. Quiero saber si se alteró la inmunidad de la vacuna por haberme enfermado tan cerca de la 3ª dosis que me apliqué. O sea, repasando, Andrés dice que tuvo COVID y fue después de haberse puesto la vacuna. ¿Qué pasa ahí con esa inmunidad híbrida, no? Sí, hay gente que cree que porque le ponen la vacuna las defensas bajan y eso promueve la posibilidad de un contagio. No, la realidad es que estuvo en contacto con alguien que tenía coronavirus y se infectó. Lo más probable, si fueron 5 días, es que ya estaba infectado antes de haberse vacunado. Claro. Son 2 cosas totalmente distintas y no porque yo me vacune soy más propenso a infectarme en los días siguientes. No, para nada, no es así. Así que se quede tranquilo, fueron 2 procesos totalmente distintos, casuales en realidad. Bien, y ahí cuando tenés COVID y tenés vacuna, ¿hay una inmunidad que se fortalece más, Oscar? Claro. Cuando uno tiene COVID y además está vacunado, está esto de la inmunidad híbrida que decimos o combinada. La verdad es que uno tiene los anticuerpos propios que generó el coronavirus, que son de los mejores en calidad, más los anticuerpos producidos por la vacuna. Así que estamos duplicando la cantidad de anticuerpos, por lo que es la mejor situación. Fantástico. Paula de Caballito, mira, dice, cuenta, mi marido dio positivo con síntomas y yo di negativo. ¿Yo contagio? ¿Me tengo que aislar? Sí, se tiene que aislar porque recordemos que el 40% de los test para el COVID son falsos negativos. Puede ser que ella justo le hicieron el test en el momento en el que no tenía suficiente carga viral como para poder ser detectado. Entonces sí o sí se tiene que aislar, ¿no? Pero ahí también, depende un poco del lugar en donde vive, si trabaja y le permiten aislarse o no. Ahí hay algunas diferencias también. Sustanciales, totalmente. Bueno, una preguntita más, a ver, Sol, si nos entra, porque siempre que estás vos, Oscar, en @OscarAtienza lo pueden seguir charlando con Oscar, entran un montón de preguntas y es lógico porque hay dudas, y en este espacio lo que hacemos es hacer el nexo entre la duda y el profesional, en este caso, Oscar Atienza. Maite de Congreso dice, hola, estoy con COVID y quiero saber cuánto tengo que esperar para darme la 3ª dosis. Tenía turno mañana para vacunarme, o para vacunarse. Bien, bueno, es más o menos parecida a la pregunta que respondimos hace unos momentos. Después de tener COVID tienen que dejar pasar unos 30 días, que baje toda esta tormenta que genera el COVID en el cuerpo para que el cuerpo esté bien, no nos confundan los síntomas y a partir de ahí se pueden vacunar. Pero en realidad, apenas tenga el alta, dependiendo del lugar en el país en donde viva,
se va a poder vacunar o va a tener que esperar algunos días, ¿no? En Córdoba apenas tienen el alta, ya se pueden vacunar, hay otros que no. Mi recomendación, la recomendación clínica es que dejen pasar unos 30 días al menos. Sí. Bien, perfecto, más claro, échale agua. @Oscar Atienza, @Oscar Atienza con 2 A en el medio. Lo seguís y estás más cerca de un profesional realmente magnífico como lo es Oscar, que nos ayuda a evacuar dudas, porque hoy lo más importante es no tener dudas frente a las decisiones que tenemos que tomar de manera individual y colectiva. Oscar, un abrazo, como siempre, enorme, gigante a la distancia. Gracias a ustedes, que anden bien y disponibles siempre. A la gente ahí en las redes sociales siempre les respondemos. La verdad que hay muchas dudas. Sí, y bueno, lleva un tiempito responder, pero hay que responder, porque has invertido mucho tiempo. Sí, genera mucha incertidumbre y eso no es bueno. Así que gracias como siempre, Natalia. Un saludo a todo el equipo. Oscar. Por ahí. Gracias. @Oscar Atienza. Ahí lo escuchás, lo ves a este magnífico profesional de la salud y te comunicás con nosotros al 011-3545-6043. Me acomodo, me pongo porque llega ella, la genia de Camila Ibarra. Y hoy nos va a hablar de aquellos que tenemos que, o tienen la posibilidad, no es mi caso, pero tienen la posibilidad de viajar al exterior y dicen, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son los protocolos? Hoy vamos a hablar de los protocolos necesarios en tiempos de COVID para Francia y España. Mira. Hola Nati, buenos días. Y buenos días a vos que estás ahí detrás de la pantalla. Si te digo que viajé a Europa en tiempos de COVID, seguro pensás, qué difícil está loca esta muchacha. Lo de loca no te lo voy a negar, pero lo difícil hoy lo vamos a resolver. Cuando empezamos a organizar un viaje al exterior o decidimos usar ese pasaje que sacamos hace décadas, comienzan a aparecer un montón de requisitos y aspectos a tener en cuenta que automáticamente nos abruman, nos bajan las ganas y el viaje comienza a ser un dolor de cabeza. Pero hoy no solo te voy a hablar como una periodista de viajes, sino también como una piba argentina que se calzó la mochila y salió a caminar las calles de Francia y España para contártelo todo. Para irte a turistear por España siendo argentino, por supuesto, menos de 90 días necesitamos. Primero, la declaración jurada de migraciones para salir del país. También vas a necesitar el certificado sanitario para entrar a España y cumplir con el certificado de vacunación. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Por qué? Calma, es mucho más fácil y accesible a lo que estás pensando. Tiene que acreditar por lo menos 2 dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac o Sinopharm. Y haber pasado por lo menos 14 días de la última aplicación. Ahora, también se acepta certificación de vacunas que no hayan sido aprobadas por estos organismos, pero la condición es que la última dosis debe ser sí de una vacuna autorizada. O sea, que si tenés Sputnik sí podés viajar, pero la segunda dosis o la tercera tiene que ser una de las dosis autorizadas y habértela dado por lo menos 14 días antes del viaje. ¿Querés saber de Francia? Para irte a turistear por Francia siendo argentino, necesitas siempre, todos los viajeros, PCR o antígeno de menos de 48 horas antes del viaje, esquema vacunatorio completo y reconocido en Francia. El gobierno tiene un documento exclusivo en el que lo explica todo súper bien organizado e informativo. También hay otras cosas que nos pueden llegar a pedir al ingreso de ambos países, que son seguro médico, que es fundamental en tiempos de COVID-19, no solamente por temas burocráticos, sino principalmente por porque si nos llega a pasar algo en el exterior, los costos son altísimos. Acá estamos cubiertos, de hecho hay algunos servicios que te ofrecen test gratuitos, alojamientos si tenemos que quedarnos un poco más de lo previsto, el traslado de algún familiar y otro montón de aspectos que nos ahorran un tremendo dolor de cabeza. Alojamiento, que sería un comprobante de la reserva o una carta de invitación si vas a ver a algún amigo o familiar. Y por último, pasaje de vuelta. ¿Y qué me piden para entrar a la Sagrada Familia en Barcelona o irme de tapas por Madrid? Nada. En la mayoría de las autonomías de España ya no se exige el pase sanitario, incluidas Barcelona y Madrid. Y si queremos ir al Louvre a ver a la Mona Lisa o caminar por el Palacio de Versalles, ¿qué necesitamos? El certificado sanitario, que lo que nos permite es no solamente movernos libremente entre los países, sino también dentro de cada país. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos para volver a Argentina después de tanta información y tanto viaje? Argentina ya no exige PCR negativo para las personas que ingresen al país si estás vacunado. Solamente tenés que presentar el esquema completo de vacunación. Y si no lo estás o todavía no tenés completo el esquema, sí tenés que presentar un PCR negativo y hacer cuarentena durante 7 días. Y por supuesto también no te olvides de la declaración jurada como la que firmamos para salir, pero para entrar. Si no te daban las manos para ir anotando tanta info, quédate tranquilo,
quédate tranquila que podés escribirme a mis redes personales, @Camila_Ibarra, y a las redes del programa @EnCasaSalud, que vamos a ayudarte con toda la información que necesites. Este informe fue hecho y está basado en fuentes reales, verídicas y seguras para informarnos sobre estos temas, como cada uno de los links que te fuimos compartiendo, que también los vamos a dejar en el posteo de este video en nuestras redes sociales para que cuentes con toda la información antes de arrancar. Viajar en tiempos de COVID-19 es posible, pero es fundamental tener la información muy clara, no solo para no olvidarnos ningún papel, sino principalmente para cuidar nuestra salud. Mira, espléndido todo, como siempre Cami nos hace una síntesis perfecta para que podamos tener esa información, como decía ella, precisa, confiable y que nos posibilite, si tomamos la decisión de viajar, hacerlo de manera segura, cuándo nos vamos y también cuándo regresamos. @Camila Ibarra, ahí va a estar toda la info, y también en nuestras redes sociales, @EnCasaSalud, Todo eso que te contamos recién con Cami lo vamos a poner para que lo tengas a mano. Y ahora vamos a cambiar de tema, que tiene que ver también con una cuestión de lo que ustedes ya saben, siempre hablamos de la educación en salud, de tomar conciencia, de poder comprender la salud desde un concepto preventivo que muchas veces es mucho mejor y más redituable para nuestro bienestar que hablar de enfermedad. Hablar de salud es también, por supuesto, hablar de prevención en salud. Vamos a abordar un tema, cardiopatías congénitas. Está ya con nosotros la doctora Patricia Caserian, que es jefa de cardiología pediátrica del queridísimo Hospital Posadas. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un placer. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos, primero por este tiempo y segundo por el trabajo que hacen cotidianamente en un hospital tan importante de referencia como es el Hospital Posada, que tiene que ver con la salud pública, que sin dudas es la herramienta más importante que garantiza derechos a todos los ciudadanos. Ahora, quiero empezar por lo principal, por lo primario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cardiopatías congénitas? Que muchas veces quien lo padece lo entiende, pero quien no ha tenido un caso cercano quizás lo desconoce, ¿no? Sí. Bueno, mira, las cardiopatías congénitas son anomalías que se producen en el corazón desde que el individuo se empieza a desarrollar en forma intraútero. Entonces, esto quiere decir que ya desde el comienzo del embarazo, por algún factor conocido o no conocido, el corazón se va formando con una anatomía diferente. Entonces, a eso se denomina cardiopatía congénita. Bien. Y esa detección, mira, me pongo siempre en el lugar del otro, ¿no? Quizás hay alguien mirándonos, alguna mamá que está en el proceso de embarazo. Durante el embarazo son muy importantes los controles periódicos, ¿no? ¿Cuál es el examen o justamente el seguimiento que hay que tener en cuenta para poder detectarla tempranamente? Claro. Durante el embarazo es muy importante el rol del obstetra. Cuando la paciente consulta y hace sus controles habituales, el obstetra, a través del interrogatorio o a través de la detección de algún problema durante el embarazo, puede pesquisar la probabilidad de que ese bebé esté afectado de alguna forma y pueda ser portador de alguna cardiopatía congénita. Entonces, se hace una evaluación obstétrica con las ecografías normales que se van pidiendo en forma periódica, y si el especialista en imágenes de obstetricia pesquisa algo que le genera duda, pasa a un segundo nivel de diagnóstico y es evaluado por un cardiólogo fetal. Claro. Entonces, perfecto. el cardiólogo fetal es el que hace el diagnóstico de precisión. Bien. Muy importante, el diagnóstico de precisión. Y uno dice, y por supuesto siempre tomamos en cuenta la cuestión emocional, ¿no? ¿De qué me sirve saber durante el embarazo si mi hijo o mi hija va a tener una predisposición para tener una cardiopatía congénita o efectivamente la tiene? Bueno, si se confirma la presencia de una cardiopatía congénita, estas anomalías pueden tener diverso grado de complejidad. Habitualmente se trabaja en forma coordinada con el obstetra, con el neonatólogo, que es quien en un futuro va a manejar al recién nacido, y también hay grupos multidisciplinarios que pueden estar conformados por psicólogos o especialistas en diferentes especialidades que pueden dar contención más allá de lo médico,
sino también de lo emocional y de lo social. Mira, ahí diste en la tecla, porque a veces uno dice lo emocional, el entorno familiar. Si bien hay un niño o una niña con un diagnóstico, hay una familia que quizás necesita herramientas, ¿no?, para poder afrontar un diagnóstico de estas características. Claro, entonces es ahí cuando se le da todo el asesoramiento familiar que se necesita para abordar una patología compleja. Ahora, vamos a otro caso. Por eso es que el 14 de febrero ha sido el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, que es un tema que va más allá de esa fecha, sino que es un disparador para poder abordar el tema, ¿no? Quizás durante el embarazo todo estuvo muy bien, pasan los años, nace tu hijo, tu hija, y la cardiopatía congénita puede ser detectada en distintas etapas del individuo, sí, más allá de... Por supuesto, sí. Eso es lo más frecuente, lo que se ve a diario, por eso es tan importante realizar los controles neonatales y pediátricos. Entonces es muy importante el rol que juega el neonatólogo y el médico pediatra de cabecera, quien es el que conoce al paciente. Entonces en algún momento de su desarrollo, de su vida, puede pesquisar algo que hace que pida la interconsulta con un cardiólogo pediatra. Y es ahí que se puede confirmar o descartar la presencia de esa anomalía que se llama cardiopatía congénita. Patricia, ¿hay alguna sintomatología a la que nosotros podamos estar atentos como una manera de manifestarse quizás? Viste que hay distintas enfermedades que presentan sintomatología. ¿La cardiopatía congénita es una de ellas? Estamos con un problema, disculpame, Tomás, con un problema de sonido. Hay mucha interferencia. Bueno, yo te escucho perfecto, no sé si vos me escuchás bien, pero yo te escucho muy bien. Estamos hablando con Patricia Casenian desde el Hospital Posadas, que es justamente la jefa de cardiología pediátrica, hablando de un tema tan importante como es la cardiopatía congénita. No sé si me estás escuchando, Patricia, ahora. Vamos a tratar de recuperar el contacto con Patricia. Y estábamos justamente hablando en la primera etapa de esta charla de la importancia de los controles durante la etapa del embarazo, fundamental para poder tener una detección temprana, un diagnóstico que nos lleve, por supuesto, a evitar un montón de complicaciones. Todo. La música tapa todo, no escucho a la locutora. La escucho a Patricia. Ella escucha la música, a ver si podemos bajar la música a la gente de sonido para ver si Patricia ahora me escucha. ¿Me escuchás, Patricia? Si no, de todas maneras vamos a estar en contacto nuevamente con la gente del Hospital Posadas, con Patricia en este caso, que nos va a, por supuesto, acercar algo que me parece fundamental de esta charla que tuvimos con ella. Entender que ante cualquier sintomatología lo más importante son los controles permanentes, es decir, el control pediátrico anual, es fundamental que lo hagas con los chicos. Durante el embarazo también es importante que tengamos en cuenta esta posibilidad de hacer los controles que se nos indican junto con el obstetra. Todas estas patologías diagnosticadas a tiempo, detectadas a tiempo, nos van a permitir sin dudas garantizarle calidad de vida a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y algo fundamental que quiero recordarte, no solo es en la etapa del embarazo o el estado fetal, sino que también durante la infancia o la adolescencia pueden ser detectados, y en esto radica la importancia de los controles pediátricos que tenemos que hacer cada año con nuestros hijos. Bueno, vamos seguramente a retomar este tema. A ustedes les decimos, como siempre, que pueden contactarse con nosotros en @encasasaludok, @niparatore, o a través de nuestro WhatsApp 011 3545 6043. Vamos a hablar mañana de muchos temas, sobre todo de los derechos de los pacientes. Un tema que seguramente en algún momento de tu vida tuviste que afrontar algún diagnóstico, alguna enfermedad tuya, de algún familiar, y a veces uno desconoce leyes que rigen a nuestro país y que garantizan nuestros derechos como pacientes. Así que mañana vamos a tener un programa puntualmente en el que vamos a abordar esto. Te recomiendo que estés con nosotros y por supuesto lo vamos a tener al genial Hernán Maroni con sorpresas interesantísimas como siempre. Bueno, recuerden, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Hoy voy a tomar el tiempo para mandar saludos a Teresa y a toda la gente del geriátrico de Zaira. Un abrazo enorme para Carlos también y para todos los que están allí. Y también al Tano, que hoy ha sido nuestro director, y a Daniel, el excelente maquillador que tenemos todos los días que nos acompañan. Chao, un abrazo gigante. Quédense en la pantalla de la televisión pública argentina. El festival sigue en todo el país.